Continuamos en La Lupa. Tenemos nuestro primer invitado en el piso en el día de la fecha, Tomás Guzmán, que es actor, dramaturgo y director de Pupitres Vacíos, que ayer fue la función de prensa en la cual yo estuve en el Multiescena, ahí en Avenida Corrientes al 1700. Y bueno, justamente estábamos hablando de lo importante que es el ejercicio de la memoria, sobre todo para las generaciones de adolescentes, ¿no? Para que no hagan malas decisiones políticas. Y justamente el tema que aborda Pupitres Vacíos es el de la noche de los lápices. Bueno, el único sobreviviente fue Pablo Díaz. Y bueno, ¿qué te motivó en principio a abordar este tema para hacer una obra y no otro, por ejemplo? Hola, buenas. Una de las cosas que a mí me motivó en un principio fue que yo, si bien conocía que había estado esta dictadura en Argentina y algunas cosas de la secundaria, nunca había tenido como mucha profundidad en el tema. Siempre había sido la superficie, lo mínimo y necesario y seguíamos con el siguiente tema. Y ahora, de más grande en la facultad, sí me hicieron indagarlo más, tanto en historia como con algunas obras que tocaban el tema. Y cuando yo me empezó a llamar la atención que hubiese estado tan cerca, pero a la vez nunca entendí nada, y empecé a buscar por mi parte entrevistas de los que habían sobrevivido, discursos, notas de lo que había pasado, vi La Noche de los Lápices, y con todo eso, algo que yo le comentaba ahora era que me resultaba muy loco o inesperado, como hoy en día de repente es como que ese nunca más, lo que yo digo es que se está volviendo borroso. Claro, ese consenso que se había logrado democráticamente, que era una barrera infranqueable, yo también siento que ahora está como medio desdibujado porque hay cuestiones que tienen que ver con las juntas, con los que están presos todavía, que le quieren dar cuestiones de privilegio. Y también el discurso de, bueno, el famoso discurso no fueron 30.000, Negacionista. como una especie de minimizar el genocidio que realmente pasó y que bueno, nadie, yo a veces le digo a mis alumnos, chicos, ¿saben lo que costó tener el boleto secundario? Costó vidas. No debería haber pasado nunca eso de que Claro. cueste vidas, pero chicos, valoren lo que tienen. Sí, y un poco lo que menciona Tomás, eh, tiene que ver con este presente, ¿no? De tantos chicos, cuando recién hablábamos, ¿no? De la figura de Milei, cómo sube, cómo se conduce hasta lo que llega a ser, con un impacto en la juventud, ¿no? En este caso vía redes. Y esa misma juventud que parece que, bueno, quiere borrar el chip de la memoria, con estos mensajes, con toda esta política, con todo este machaque, aparato discursivo que hay. Y al mismo tiempo ustedes retoman, por el lado de la juventud, de estos pibes que buscaban boleto en la obra, me pareció interesante esa dicotomía, ¿no? Con una juventud hoy que reivindicando de alguna manera lo que pasó, y con estos pibes, bueno, pidiendo y pagando con su vida, ¿no? Está buena la temática de esa. Aparte vos sos muy joven también, y está bueno que lo traten de esa manera. Y recién me comentabas que respecto a esto, habías tenido amenazas, ¿no? Cuando se produjo esto, se puso la obra, amenazas al celu. Contanos Sí, un poquito de eso. me pasó por redes que cuando empecé con las publicaciones de que iba a hacer una obra, La de que estaban promoción. las audiciones, al principio, como tenía un repertorio mucho más chico de gente a la que yo llegaba, fue bastante bien recibida. Y como en general en el ámbito de teatro es una temática bien recibida, Claro. y ese era el círculo en el que me movía, no, yo, bueno, dije, capaz que no está tan cambiado el tema como yo pensaba, capaz que no hay tanto debate. Claro. Y cuando empezó a crecer la obra, esta es la primera obra así que yo hago más oficial. Entonces ahí se empezó a llegar a más gente, a más gente, a más gente, y de repente me empezaban a llegar un montón de comentarios de para qué haces esta obra, de no tienen otro tema, de siempre lo mismo, de por qué opinás si vos no lo viviste, Ah, mirá. y de chicos también de mi edad, o sea, tampoco podrían opinar con su mismo discurso. Peor. Claro, Peor. claro, y yo según lo que percibí ayer, estaba la sala bastante llena. Y tuvieron, yo me tenía que ir para otro lado, pero ¿qué comentarios tuvieron con el estreno?
porque era función de prensa, pero también el estreno de la obra. Sí, sí, por suerte la verdad que tuvimos un estreno hermoso ayer, estaba la sala muy llena y la verdad que tuvimos respuestas muy lindas. Sobre todo algo que gustó mucho fue esto de volver a reivindicar desde este asunto que hablábamos de la juventud Sí. y del centro de la obra, que creo que yo lo quise dejar muy en claro, es que eran niños, no era una situación de igualdad. Fuera de No. que ya no estaba porque era un Estado. O sea, el Estado contra un civil adulto tampoco es una situación de igualdad. No, por supuesto. El terrorismo del Estado y el abuso de poder. Sí, Tiene un Estado que tiene que cuidar a sus habitantes, ¿no? Que Claro. en ningún momento lo cumplió con lo que pasó en el 76. Y el personaje del que hacía de Videla eh, fue el más odiado, obviamente, ¿no? sí, sí. Yo cuando volvía me decía mi hermana que lo veía y le quería meter una piña, pero se acordaba que era actuado. Es pero- un actor, claro. Pero cuando dicen que el villano, la gente lo odia mucho, es porque está bien interpretado. Está bien interpretado, Está un bien. genio, un genio. Y además yo algo que hice fue que el 80% de los textos del general de Videla los hice escuchando discursos de él Ajá. y los reescribía o me inspiraba para ver cuáles serían las respuestas que él daría a cada cosa. Buscaba como que sea muy parecido a lo que él decía o a lo que él diría en la situación. Entonces también generó como eso parecido. Sí. Bien. ¿Y a quién conociste? ¿A Pablo Díaz lo conociste? Con Pablo Díaz, si venimos hablando por WhatsApp, la verdad que es un genio. Desde el principio nos dijo que teníamos completamente su apoyo, que vayamos para adelante. Va a estar en la función del 8, nos va a Ah. estar acompañando. Ay, qué bueno. Así que la verdad que desde el principio como que él fue muy, muy compañero, me explicó un par de cosas, conversamos un poco de algunas escenas de la obra que yo había puesto, él me mandó un par de notas para que yo entienda un poco más, la verdad que muy, muy compañero y Buenísimo eso. sí. Bien, bien. Bueno, y ¿te parece? Recordemos, aparte del elenco, ¿no? Que hace la obra, estaría bueno. Sí. Tomás es el director y el autor de la Sí. obra. Dramaturgo. Pero bueno, también hay mucha gente ahí laburando con ustedes. Sí. Bueno, como mi asistente de dirección está Marcos Piris. Sí. Después el elenco está conformado con Jorge Pestile como Guille. Sí. Está Juliano Amadío como el general. Lourdes Prenafeta como Claudia. Y está Joaco Prato como Pablo Díaz. Bien, buenísimo. Bueno, y recordemos dónde se lleva a cabo la obra, es el Teatro Multiescena, ¿verdad? Sí. Todos los jueves de Sí. mayo, desde las 21 horas. Sí. Bien. Claro, y vos buscaste, porque a mí me pareció que había aparecidos físicos. Ah. ¿Te fijaste en eso también? Sí, en un principio tenía literalmente las fotos de ellos y las buscaba muy iguales. Después dije, no lo voy a buscar tan igual porque es muy difícil, sobre todo para una producción muy independiente, muy Claro. pequeña, entonces mi alcance Pero no era había tan un grande. parecido Pero importante. busqué que tengan ciertas bueno. similitudes. Ciertos rasgos, ponerle el que hace de Pablo Díaz, el pelo para el costado. Por ahí Pablo Díaz no es tan alto, pero bueno, en el caso de quien hace de Claudia Falcone, es parecida, Mm, es bastante parecida. sí, sí. Por eso, digamos, y aparte me parece que hay también como un flashback, decime si me equivoco o no, entre cuando ellos estaban vivos soportando toda esta clase de torturas y cuando ya no estaban en este plano. Sí, lo que hacemos mucho en la obra es como que yo desde la escritura lo que quise armar fue algo parecido a un concepto que es como del teatro absurdo, que no hay ni tiempo ni lugar. Entonces, si ven es el pozo, es como que están en el pozo, el mismo lugar que es el pozo es el aula de ellos. Claro. Entonces es como que busqué romper y hay momentos que hablan de cosas que ellos no podrían saber en ese momento, pero si no existe el tiempo, sí lo podrían saber. Claro, Entonces busqué jugás como con la, mezclar, sí. con la línea temporal, Sí, sí, sí. temporo-espacial, porque a veces Guillermo decía como que ya no estaba y bueno, cosas que le diría a su madre, Mm, etcétera, ¿no? sí. Así que Muy bueno, interesante, la verdad muy que interesante. muy interesante. ¿Y piensan ir a escuelas o algo? Sí, sí, lo venimos Ah, bien. hablando, que cuando terminemos con esta temporada en el Multiescena,
queremos ver cómo seguimos, si vamos a escuelas, a centros culturales, queremos ver cómo vamos a seguir, pero sí, está hablándose. Sí, una buena idea, trasladar la obra o Claro. acercársela a los chicos, ¿no? De alguna manera, Sí. por el impacto del mensaje y bueno, para tener conciencia y memoria, básicamente. Sobre Claro. todo a nivel medio. Sí, sí. Por ahí para chicos de primaria es muy Pero se puede también, choqueante. haciendo un laburo previo creo que también se puede. Sí, se puede pero hay cosas que son como muy Sí, crudas, me parece obvio. que no va para Obvio. primaria. Yo acá opinando, pero No, seguro, sí, sí, sí. así Bueno. que buenísimo. Te agradecemos muchísimo Muchísimo, que Tomás. hayas venido y bueno, mucha merda en lo que continúa de la temporada. Y los invitamos a todos a ver la obra, acuérdense los jueves. Multiescena. Corrientes 1764. ¿está bien? Exactamente, Bien. chicos. A pasos de Corrientes y Callao. Ahora nos vamos con Todo Cambia.